Entonces, futuro líder, si tú estás empezando tu vida laboral o estás por empezar, quiero decirte algo. Esas dudas, ese miedo a equivocarte, esa presión por hacerlo bien, son más normales de lo que crees y hay muchos chavos allá afuera que lo están sintiendo también. Yo soy Ana Carolina Saavedra, soy psicóloga, he trabajado con líderes durante mucho tiempo y hoy les quiero presentar en esta cápsula de trayectoria a Tatiana García. Y Tatiana es licenciada en Relaciones Industriales, o sea, Recursos Humanos, con maestría en Educación, con énfasis en innovación, y es certificada en Assessment Centers, que ahí hoy vamos a estar hablando un poco de eso. El Assessment Center es una de esas herramientas que utilizan en el proceso de selección para evaluar algunas de las capacidades que tú tienes en estos momentos. Y hay algo que me encanta de Tati en las conversaciones que hemos tenido, es que ella está muy cerca de todo ese momento en donde todo empieza, que es justo para eso el programa de The Future Leaders. Y por eso la llamamos a ella para que nos acompañe y ahí la sorpresa que les tenemos es que Tati es una de nuestras invitadas que va a estar desarrollando y enseñándoles cómo crear una CV con todo lo que implica en estos momentos con la IA, con todos los propósitos, tus fortalezas, tus historias y cómo integrarla en una sola página, me imagino, Tati. Y trabaja directamente con esos jóvenes que están entrando al mundo laboral, acompañándolos a prepararse, construir su historia profesional, mejorar sus CVs y también, obviamente, porque ella lo ha hecho, lo conoce, cómo enfrentarnos a esas primeras entrevistas con más claridad y más confianza. Entonces hoy no solo vamos a escuchar la trayectoria de Tati, sino como esa mirada desde el otro lado de alguien de todos los días ve qué funciona, qué no, y qué realmente marca esa diferencia y va a hacer que tú te destaques ahora que estás empezando tu carrera. Tati, muchas gracias por estar aquí, de verdad que me encanta esta conversación de hoy. Y quisiera iniciar esta conversación con tú contándonos cómo empezó ese camino tuyo en todo este mundo que es espectacular, que yo lo conozco, pero tú lo entiendes mucho más que yo. ¿Y qué te hizo quedarte trabajando tantos años acompañando estas carreras profesionales desde el inicio? Hola, Caro, muchas gracias primero por invitarme. Feliz de poder compartir con ustedes todo lo que he ido aprendiendo también en este proceso, porque yo también he sido candidata, que eso es muy importante. ¿Cómo empecé? Yo empecé en el área de reclutamiento, ya casi 30 años, la verdad es que de nota edad, pero pues es la realidad, o sea, llevo casi 30 años en esto y empecé realizando entrevistas, revisando CVs. A mí me tocaba ver CVs que eran impresos, engargolados, enormes, ¿no? Entonces me tocó ver todo este cambio y transformación de la manera en la que la gente busca trabajo, desde que iban físicamente a dejar su currículum hasta ahora que el primer filtro es un sistema automatizado, ¿no? Hasta me Siempre me ha enchiné y gustado todo, Tati. Qué impresión. completamente, Ajá. es impresionante. ¿Y cómo me fui transformando? Primero empecé en recursos humanos en una empresa, posteriormente empecé a trabajar por mi cuenta. Llevo ya muchos años trabajando por mi cuenta, ya que eso me permitió tener más equilibrio entre mi vida personal y profesional, pero siempre estuve en el área de selección, headhunting, evaluación y después me enfoqué un poquito más en el área de consultoría, donde llevo muchos años trabajando para compañía de talentos que se especializa en desarrollo y atracción de talento de jóvenes. Y ahí fue donde me pude certificar en la herramienta Assessment Center, que si quieres posteriormente podemos ir platicando sobre ello. Pero el ver a tantas personas desde el lado de evaluadora me hizo darme cuenta la cantidad de errores que cometen, que suelen ser muy parecidos unos a otros, desde chavos recién egresados que están buscando trabajo, bueno, chavos desde estudiantes, porque algunos se postulan para programas de becarios, por ejemplo, y son chavos que están en quinto, sexto semestre, ¿no? El ver Ujú. estos errores me hizo darme cuenta de la importancia de un acompañamiento profesional y de cómo hace la diferencia cuando estás empezando a trabajar, sobre todo, ¿no? Y eso se ha ido convirtiendo para mí en una vocación de servicio, de ayudar.
que también pues, es ahora mi trabajo, ¿no? Y verdaderamente lo disfruto mucho porque adicional a que continúo trabajando para empresas, trabajo mucho para personas, que eso se me hace increíble, ¿no? Y Ujú. el poder acompañar a los chavos en su primer paso es un proceso maravilloso donde ellos se sienten mucho más tranquilos y mucho más seguros de que los tips o la información que les compartimos realmente es certero, porque vivimos en una era donde estamos sobreinformados. La verdad es que hay mucha información en las redes sociales, en internet, pero muchas veces descartar qué sí es valioso de lo que no lo es un reto muy grande y sobre todo para los chavos que están buscando trabajo, encuentran infinidad de información, tips, TikTok, en Instagram les dicen una cosa, etcétera, pero no saben a ciencia cierta qué sí aplicar y qué no de toda esa información que están recibiendo, ¿no? Entonces creo que ese acompañamiento que podemos hacer personas que somos profesionales y que estamos también trabajando para empresas y obteniendo esa información de intercambio de qué necesitan, es algo bien valioso para ellos. Sí, y justo ese es uno de los objetivos del programa, Tati, como acotarles cuál es la información que sí necesitan. O sea, yo creo que, y estoy súper de acuerdo contigo, que tenemos demasiada información allá afuera y a veces nos vamos muy hacia allá afuera, que el otro ya consiguió, que ya está metido en esta empresa, que yo no, que sí, entonces ahí es donde empieza como toda esta angustia y toda esta ansiedad, ¿no? Pero Sí. ya cuando tú tienes a alguien, como tú bien lo dijiste, súper lindo, como acompañándote en ese camino, diciéndote, oye, esto sí, oye, esto no, ¿cómo lo puedes hacer? Armando como un step by step, un paso a paso de lo que tienes que hacer, ya es mucho más claro y con menos presión y menos emociones negativas para que sí te disfrutes este momento que es muy bonito. Y yo creo que ahí, Tati, y una pregunta que te voy a hacer es, o sea, Sí. ¿cómo puedo identificar a qué información sí le pongo atención y a cuál no? O sea, como chavo en estos momentos en el que estás buscando trabajo, ya sea de becario o de pronto si ya tienen un año o algo así de haber trabajado, ¿cómo sé a qué sí ponerle atención y a qué no? Yo creo que lo primero que tienen que revisar es la fuente. ¿Quién les está diciendo esa información? Revisen la fuente y revisen que la persona realmente es primero quien dice ser, ¿no? Que tenga un historial. Revisa si trabaja para una consultoría, si trabaja para una empresa. Acércate a las empresas. Hoy en día las empresas tienen páginas web donde publican tips para jóvenes. Yo he visto muchísimos tips que las mismas empresas están em, publicando. Y un tip que siempre les doy es que se preparen y que estudien de las empresas. Entonces, quizá no necesitan llenarse de información, sino ellos mismos construir la información valiosa para ellos, pero que sí se fijen muy bien en las fuentes. Ujú. Decir que un video en TikTok no te va a servir. Yo misma tengo una cuenta de TikTok, pero sí hay que revisar muy bien qué tipo de información estás recibiendo. Y algo también muy importante es que le hagan caso a su intuición, porque hay cosas que pueden hacernos o no sentido. Y a lo mejor puede decir una persona muy conocida, ¿no? Muy reconocida, pero si a ti no te hace sentido, pues también es tu proceso personal, que creo que eso es algo bien importante que tienen que considerar. Ellos son los dueños de su camino y ellos mismos tienen que ir descubriendo este proceso, ¿no? Sí, exacto. Y ahorita que dijiste lo de la empresa, va a haber una parte del programa en donde les vamos a enseñar cómo investigar la empresa, porque también hay un montón de información, pero a qué Claro. información le tienes que poner atención, como en la parte de cultura, la parte de las competencias, etcétera, meterte a Glassdoor e investigar qué dice la gente Así sobre es. eso. Entonces, desde el lado, o sea, como si fuéramos desde el lado de empresa, ¿qué cosas importantes del proceso de selección la mayoría de los jóvenes has visto que como que les hace falta entender o les hace falta aplicar o como que no entienden del todo? Bueno, una de las cosas que veo más comúnmente es que aplican a procesos sin haber investigado. La verdad es que llegan a la empresa y muchas veces no conocen cuáles son los productos, cuál es el negocio y llegan en ceros. Y creo que ese es el principal consejo que les puedo decir. Hoy en día ustedes tienen mucha información en sus manos, entonces
si se acercan a una compañía, si la compañía los está buscando, de inmediato prepárense y busquen información sobre la compañía. Volvemos al tema, hablando de información que puede ser certera o no. Busquen la página de la compañía, la oficial, ¿no? Y ahí busquen la misión, la visión, valores de la compañía, noticias actuales de la compañía, qué programas está teniendo. En LinkedIn pueden buscar hasta gente que está trabajando actualmente en la compañía, qué están haciendo. El saber de la empresa a la que vamos a aplicar nos da muchísimos recursos para también podernos vender. Y como ustedes están en un proceso de autoconocimiento también, el mismo hecho de investigar de la compañía te ayuda para saber si te podría llamar la atención o no, porque también se vale decir, esto no es lo mío, ¿no? Entonces, si no investigas y no tienes la información, no tienes tampoco las herramientas para descartar probablemente una posición o un programa que podría no ser para ti. Entonces, información es poder. Infórmense acerca de las compañías a las que están aplicando. Y si todavía no han tenido un contacto directo con la compañía, empiecen a sondear. No, pues si estudié marketing, voy a empezar a revisar las páginas de empresas, de marcas que me interesan o de sectores que me llaman la atención. No, pues soy ingeniero industrial y me interesa trabajar en manufactura. A ver, ¿de dónde he escuchado compañías que me podrían llamar la atención? Métanse a investigar, porque eso también les da información a ustedes para ir tomando decisiones en su propio camino, ¿no? Sí, me quedé pensando en eso, en esa investigada, Tati, y por ejemplo, ahorita que salieron los Epstein Files, que no sé si está familiarizada con eso, que salieron un montón de CEOs de empresas en todos los archivos de Epstein que se salieron o que hicieron algo con él, o en algunos casos donde uno ve noticias en donde sale la empresa que hubo desfalco o así. O sea, si yo veo algo así en las noticias, eso me puede generar como tal vez no aplicar o, por ejemplo, cuando en su momento, que eso es reconocido hace muchos años, que HCBC estuvo también metido como en un tema de, pero no era HCBC, sino algunas personas del grupo que estuvieron involucradas o personas que tenían cuentas de HCBC con narcotráfico y a raíz de eso pues ya implementaron cosas de seguridad. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago con esa información como negativa también allá afuera? ¿Aplico? ¿No aplico? Sí, porque hay muchas empresas, entonces también eso me baja las probabilidades. Claro, y hay otro tema importantísimo. Estamos hablando aquí de un tema de ética, ¿no? De cultura y demás, pero también la parte financiera, porque hace poco me tocó asesorar a una persona que quería aplicar a una compañía y resultó que en las noticias sale que la compañía está teniendo recortes tremendos y está teniendo problemas financieros graves. Entonces, Exacto. esa información te permite tomar decisiones. Por eso es importante estar revisando. Pero ojo, recordemos que también hay mucha información falsa, ¿sí? Es bien importante que revisen sus fuentes, que revisen lo que están leyendo y que busquen otras fuentes, no se basen nada más en una sola, porque podría ser que cayeran en una noticia falsa, las famosas fake news, ¿no? Ujú. Pero es bien importante lo que comentas. Y desde el punto de vista financiero, también, porque si tú estás buscando trabajo en una empresa que está quebrando, ¿no? O que claramente está en un recorte de personal, aunque pudiera contratar a alguien, probablemente el ambiente laboral no va a ser el idóneo para ti y más que estás empezando. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Información es poder para decidir hacia dónde. Ujú, ujú. Exacto. Sí, que yo creo que ahí también depende mucho de la empresa, ¿sabes? O sea, no sé, si tienes la Claro, oportunidad de aplicar a un proceso en Amazon, por ejemplo, así es. pero ves que están sacando un montón de gente, pero igual puedes entrar como becario. Yo creo que así sea, que dures un año, Tati, y después te saquen, está bien, ¿sabes? O sea, no, yo creo que en este punto, y tú me dirás lo contrario, en este punto de la carrera, yo creo que lo que hay que hacer es también lanzarse un poco y para eso también estamos nosotros dentro del programa, estás tú como profesional que te puede guiar y tal vez hacerte preguntas de si sí aplicar o no, ¿sabes? Claro, acabas de decir algo bien importante, lanzarse.
Obviamente el paso para buscar trabajo implica quitarnos el miedo. Siempre hay un miedo ahí, vamos a ser evaluados, es un terreno desconocido para quienes nunca han buscado trabajo. Y claro que las noticias a veces no son muy favorables, ¿no? En el mundo, sobre todo este año ha estado movido, ¿no? Entonces, es bien importante. Ahora, lo que dices es muy cierto. Puede ser también que hay una empresa que está pasando por momentos financieros complicados, pero también hay que investigar las áreas en las que está sucediendo eso, porque puede ser que en algunas áreas haya recorte, pero está pasando actualmente con la inteligencia artificial. Están contratando muchísimos ingenieros. Algunos puestos de trabajo se están perdiendo, pero muchos otros se están creando. Y eso genera transformación en las empresas, ¿no? Entonces también Ujú. volvemos al tema, estar bien informados nos permite tener más control y por lo menos tener un poquito más de guía hacia dónde movernos, ¿no? Y Sí, tener un programa así también permite que los chicos estén acompañados de alguien que les provee mucha información y que les ayuda de alguna manera, que no se sientan solitos en todo el proceso, ¿no? no, y cada entrevista es una oportunidad para seguir Claro. mejorando, para lanzarme, como lo decíamos ahorita, para poder entender qué es lo que está pasando allá afuera. Inclusive esa puede ser una de las primeras preguntas, y voy a poner el caso de Amazon porque está muy reciente, en donde salió este mail que se salió y todo el mundo se enteró que iban a votar un montón de gente por un mail que la persona no quería mandar o que sí quería mandar, bueno, lo que sea. Pero puede ser una de las preguntas que hagas en la entrevista. Oye, me enteré de esto en las noticias, ahorita me estás contratando, ¿qué onda? O sea, ¿qué puede pasar en mi proceso si me llegan a contratar? Entonces ya ahí como que puedes ir, puede ser una de esas preguntas que tienes que preparar para la entrevista y ver qué pasa. Entonces, Fíjate que hacer dime, preguntas así, ahorita que lo mencionas, sobre noticias actuales de las empresas, suele ser muy atractivo para los líderes. Les claro. gusta mucho un chavo que esté informado, que saben que está revisando, ¿no? Lo que está sucediendo con la compañía. Entonces, lo que tú dices también es de las cosas que hacen los candidatos que sí son contratados. Mostrar esta curiosidad sobre la empresa y no quedarte nada más con lo que la empresa te muestra en su página web, sino que buscan ir más allá. Justo es Ujú. una de las que se buscan. Si eres becario o si vas a entrar como trainee, quieren a alguien curioso que empiece a proponer ideas y que pueda, ¿no? Empezarse a meter en la operación de la compañía. Entonces, eso también es bien importante. Y ya que mencionas eso, Tati, hablemos de qué es lo que tengo que hacer en ese proceso para poder destacarme y conseguir oportunidades. No sé si tienes como un paso a paso, si tienes como los tres top o qué les podemos decir para que sí te destaques y sí puedas conseguir esas oportunidades. Yo lo dividiría en tres pasos. El ¿Ok? primero es autoconocimiento. Este proceso de buscar trabajo empieza de dentro hacia afuera. Afortunadamente ustedes tienen todo un programa donde van a trabajar en ello, que ya lo habíamos comentado. Entonces, debes de conocerte. ¿Y cómo puedes empezar? En lo cotidiano. ¿Qué te gusta hacer? Pregúntale a tu gente más cercana para qué eres bueno. Si tienes contacto con algún profesor, también tú mismo haz un análisis de qué tipo de actividades son las que más te gustan y qué te ves haciendo. A veces se van mucho por el nombre del área y hay empresas que tienen nombres de áreas muy sofisticados, pero lo más importante es qué me veo haciendo, porque en un área puede haber infinidad de funciones, sobre todo, por ejemplo, manufactura tiene una cantidad de áreas, supply chain tiene muchísimas áreas, incluso en marketing. No es lo mismo estar en la parte de producto que en la parte de análisis o trabajar coordinadamente y muy cercana con el área comercial, etcétera, ¿no? Entonces, el primer paso, pues definitivamente tiene que ser el autoconocimiento. El segundo paso yo lo vería como lo que comentábamos, ir sondeando este tipo de compañías que me van interesando y empezar a buscar aplicar. Y como tercer paso, y yo sí se los recomendaría, es que lo hagan de una forma ordenada. Traten de llevar un control para que no sea un proceso desordenado donde no saben en dónde han aplicado, en dónde se quedaron en el proceso, etcétera. Llevar orden y un control les va a permitir que sea un proceso mucho más organizado y que Ujú. también ustedes se vayan dando cuenta en qué tipo de procesos están avanzando y en cuáles no. Pueden llevar un récord, eso les ayuda muchísimo. Ujú. Entonces, yo creo que sería lo primero, pero creo que el paso fundamental, el inicial, es el autoconocimiento. Y esto lo veo hasta en líderes, ¿eh? No nada más en Claro. chavos recién egresados. Tengo líderes donde, a ver, vámonos un paso atrás. O sea, creen que el primer paso es contactos, currículum. No, el primer paso es
verme yo primero, observarme y ver con qué cuento para poder ofrecerlo allá afuera. Ujú. Y ahí tú tienes una frase, Tati, que es identificar tu diferenciador. O sea, entiendo Así estos es. pasos, pero ¿cuál es, o sea, cómo encuentro? Sí, soy ingeniero industrial, tengo un gran campo, o soy ingeniero químico que también está, me puedo ir por la parte petrolera, me puedo ir por desarrollo, me puedo ir tengo un amigo que es ingeniero químico y hoy hace outdoors, o sea, ¿sabes? O sea, hay tantas cosas allá afuera, pero ¿cómo puedo identificar ese diferenciador? ¿Y cómo puedo descubrirlo si hay alguien que siente que su perfil es como igual al de todos y todavía no sé qué es lo que me gusta? Claro, fíjate que eso sucede mucho con los recién egresados y Ujú. creen que su currículum va a ser igualito al de sus compañeros, ¿no? Nadie tenemos el mismo proceso de, ni siquiera de estudios, y nuestra carrera es distinta. Entonces, si eres recién egresado, por ejemplo, y nunca has trabajado, vamos a poner ese caso, ¿no? Que tienen miedo y dicen, es que mi currículum está vacío porque nunca he trabajado. No, ojo, en los recién egresados, las actividades extracurriculares son un gran diferenciador que nos ayuda mucho a quienes nos dedicamos a reclutar jóvenes o a evaluar jóvenes, porque las actividades extracurriculares nos ayudan para evaluar justamente otros skills. Entonces, por ejemplo, si alguien ha sido líder de un equipo de fútbol, pues está mostrando liderazgo. Si fueron campeones en un torneo, pues aquí vienen muchas habilidades detrás: disciplina, trabajo en equipo, constancia, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo diferenciarme? Si soy recién egresado específicamente, revisa qué tipo de proyectos relevantes has hecho en la escuela, si te has involucrado en actividades extracurriculares, intercambios académicos, actividades deportivas, artísticas, labor social, por ejemplo. Eso es muy valorado en las organizaciones hoy en día. Todo lo que haces por tu comunidad también genera un valor que sí es apreciado. Y fíjate, con líderes me pasa, la palabra diferenciador lo saca mucho de balance. Ay, ¿cómo? O sea, si yo ya soy Ujú. CEO, ¿no? La semana pasada me tocó asesorar a una persona que ha tenido experiencia ya como director general de empresas, pero aún así tiene un diferenciador. Su estilo de liderazgo, las estrategias, la manera en la que él ha transformado empresas ha sido distinta de otros CEO. Entonces, Ujú. no se comparen con sus compañeros y busquen de toda su trayectoria escolar en dónde han destacado. Y ojo, aquí, si no han tenido muchas actividades extracurriculares, recuerden que el autodesarrollo es algo importantísimo. No se queden solo con lo que les dio la universidad o la escuela. Ujú. Actividades. Si el recurso económico es un problema, hay infinidad de cursos gratuitos, actividades en las que te puedes involucrar, y trata de ir más allá a solo lo que recibiste en tu plan de estudios. Eso también es un diferenciador y lo puedes trabajar, ¿no? Entonces, bueno, además, estamos en constante aprendizaje, o sea, no nada más porque ya terminaste la carrera ya es solo trabajar, tú puedes seguir aprendiendo, todos seguimos aprendiendo, ¿no? Entonces, creo Ujú. que puedes darle valor adicional a tu escuela, es lo que al menos nosotros que vemos jóvenes y que aplican, porque trabajamos en procesos de atracción de talento masivo de jóvenes, y yo cuando asesoro jóvenes en su currículum, justo es profundizar un poquito más de qué has hecho adicional a la escuela. Y aquí también entra un tema importante que son los hobbies. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás Ujú. estudiando, cuando no estás trabajando, ¿no? Porque también tus hobbies se pueden convertir en una de tus mayores fortalezas cuando estás aplicando a una posición. Sí. Yo he visto infinidad de casos donde su hobby era tocar la flauta o tocar el violín y les encantan los líderes. Oye, me encantan todas las experiencias que ha tenido esta persona desde el punto de vista artístico. Entonces, también vale la pena en el tema de los hobbies mencionar en tu currículum, en tus intereses. Sí, y justo eso es lo que vamos como a hacer en las primeras sesiones del programa, como tú lo mencionabas, Tati, es buscar esas historias en tu vida que te hacen destacarte o diferenciarte, como lo dices tú, porque diferenciarme es, y tú también lo decías muy lindo, es desde adentro. O sea, no es Sí, cómo me comparo con el otro. Justo el otro día un coach mío me decía, es que yo no soy tan disciplinado. Imagínate, y es un coachee
que ha hecho 3 empresas, ha vendido 2, ya está haciendo la tercera. Y yo le decía, o sea, perdóname, pero es imposible que tú hayas hecho todo eso Sí, sin disciplina. No, es que se me estoy, necesita es que disciplina, comparado con no claro, sé quién, yo soy menos disciplinado. Ok, entonces no juguemos a compararnos, sino es qué bien es lo que tú importante. entiendes como disciplina y cuáles son esos comportamientos que a ti te gustaría cambiar. Entonces, Claro, es un proceso interno, es un proceso en el que tú te vas a ti mismo, encuentras esas historias y ves cómo eso, porque, por ejemplo, el niño que ha jugado fútbol desde que tiene 4 años y hoy ya se está graduando en la universidad, para él eso es normal, pero claro, ese pedacito, esa parte de tu historia puede hacer esa que te destaque o que hace que tú te diferencies versus todos los demás, ¿sí? Entonces, exactamente. en ese proceso de búsqueda, Tati, para que ya vayamos terminando, ¿cuáles serían Sí. como esas 3 acciones más importantes que yo tengo que hacer de primerito? Si hoy decido que voy a empezar a buscar trabajo, ¿cuáles dirías tú que son como esas 3 acciones que tengo que hacer hoy para iniciar ya la próxima semana con toda en esa búsqueda? Ay, muy bien. Primero, perder el miedo, ¿no? Recuerda que el proceso de buscar trabajo implica rechazo. Te pueden rechazar en algún momento, personas que las han rechazado muchas veces. No tengas miedo al rechazo, porque en el rechazo aprendemos y parte del rechazo está siempre muy pegadito al éxito. Y si vemos historias de éxito, siempre hay un componente de rechazo durante el trayecto, ¿no? Sería el primero. Dos, recuerda que el autoconocimiento es bien importante. Entonces, haz una lista de tus fortalezas, es una lista de todos los logros que has tenido hasta ahora, que pueden ser para ti menores, pero anótalos. Eso es bien importante. Y con base a ello ya puedes ir estructurando tu currículum. Y Ujú. empieza a sondear empresas que te pueden llamar la atención, industrias. Si puedes, conecta con gente, si tienes la posibilidad, conecta con gente que se dedica a algo que tú estás interesado, y habla con tu gente cercana, porque nuestra red de contactos más cercana es muy importante para la búsqueda de empleo. Es uno de los principales recursos que tenemos. Entonces, creo que esos serían mis comentarios, adicional a lo que ya mencionamos, ¿no? Empezar a investigar sobre empresas, llevar un proceso estructurado y organizado. Y bueno, si puedes tener un programa como el que ofrecen ustedes, me parece increíble porque es ir acompañándolos paso a paso, no nada más es una sesión o dos, sino es todo un programa donde ellos van a encontrar diferentes recursos y van a encontrar mucha información, que era lo que comentábamos, ¿no? Que es bien importante la información. Exacto, sí, total. Me encantan esas 3 primeras. O sea, primero pierden el miedo porque igual te van a rechazar y ya eso es un fact. No tengas Entonces, miedo. aprende de eso. Sí, lo otro es autoconocimiento y incluso yo a eso le agregaría, Tati, como no utilicen, o sea, si hoy viernes quieren hacerlo, no utilicen ChatGPT todavía, o sea, como que esos primeros pasos sean muy, muy intuitivos, que tú lo decías ahorita. Haz una lista de tus fortalezas, de tus logros, de algunas historias que tú tengas internamente. ¿Cuáles son esas empresas, industrias que te pueden llamar la atención y todavía ni te metas en el computador? O sea, todo esto hacerlo como muy manualito para que sea muy intuitivo y ya después te pones a investigar. No sé qué opinas de eso. Qué bueno que lo dices. Mira, últimamente ya me empieza a tocar que encuentro currículums, incluso a nivel ejecutivo, muy parecidos unos de otros, porque los hacen con ChatGPT. O, por ejemplo, en los ACES donde colaboramos, también me han llegado a tocar que les piden una pretarea donde tienen que proponer una idea o una presentación. Y me ha tocado que varios candidatos llevan presentaciones muy parecidas. Entonces, recuerda que ChatGPT, la inteligencia artificial, son herramientas. Están increíble. Qué bueno que tenemos esas herramientas. Son maravillosas. No hay que tenerles miedo, pero son herramientas. Sí tiene que haber un proceso donde tú mismo trabajes en ti. Si le pides toda la herramienta, te va a sacar información muy genérica y entonces volvemos al primer paso. No va a haber un diferenciador ahí. Hasta la manera en la que comunica esta herramienta no es como tú te expresarías. Entonces, sí empiecen ustedes a hacer este proceso y ya después, si quieres que la herramienta te ayude a lo mejor, no sé, tienes una frase o tienes
un mensaje que quieres comunicar y que te ayude a lo mejor a hacerlo de mejor manera, la parte de la redacción y demás, se vale, está perfecto, pero no permitas que la herramienta haga todo por ti. Sí tiene que ser un proceso muy personal y eso la herramienta no lo puede hacer, o sea, la herramienta no puede adivinar, te puede ayudar, pero es bien importante que tú hagas ese proceso interno, porque además, en el momento de una entrevista no vas a tener a ChatGPT ahí para ti. Entonces tiene que Exacto, ser algo que sea tuyo, ¿no? Donde exacto, conectes contigo mismo, si no, pues te vas a quedar en las entrevistas. Entonces eso es bien importante también. exacto. Y ya incluso cuando Tati nos dé la sesión de CV, pues nos vamos a meter mucho qué es lo que nos toca cuidar qué es lo que tenemos que cuidar en la CV para que sí pase por esos filtros de inteligencia artificial que hoy en día están usando. Y antes de cerrar, Tati, siempre hacemos la misma pregunta en estas cápsulas porque creemos que puede ayudar muchísimo a esos que están empezando hoy, que dice, tú también fuiste parte de este proceso en algún momento. Si pudieras hablarle a tu yo recién graduado, ¿qué le dirías hoy sabiendo todo lo que sabes hasta ahora? Pues fíjate que le diría, uno, que no tenga miedo, yo tenía muchísimo miedo de que me rechazaran. Dos, que sí vaya preparada a las entrevistas. Yo recuerdo haber ido a entrevistas a empresas donde no tenía ni idea de a qué se dedicaban, nada. O sea, investigaba la dirección que me daban y ya. Entonces, creo que esos dos componentes son muy importantes. No tener miedo, pero sí prepararte, tomarte un poco más en serio el tema de buscar empleo. Si una Ujú, empresa te está llamando, es porque vieron algo en ti. Independientemente de que quedes o no contratado, prepárate para que sea un proceso donde digan, ay, qué buen candidato. A lo mejor no haya espacio para esta persona, no tiene el perfil, pero es un excelente elemento porque nunca sabes el futuro. Y puede ser que una entrevista que realizaste hoy te llamen en 6 meses. Entonces, cada contacto con empresas es una oportunidad para que te conozcan. Prepararte sí te va a dar más herramientas para hacerlo de una manera mucho más profesional. Eso creo que serían lo que le diría a mí yo, ¿no? Porque sí recuerdo llegar con mi currículum, me tocaba llevarlo impreso, ajá, pero hay empresas que no tenían ni idea de lo que hacían. También me tocó que en esa época pues no había tanta información y todo era confidencial. Entonces, hoy en día tienen muchas más herramientas y con un clic puedes saber mucho de muchas compañías. Entonces, aprovechen todo eso para poderse acercar de una manera mucho más estratégica, ¿no? Que no sea improvisada. Eso creo que es de lo que más podría decirles. Y, y sí creo que en mi caso, el caminito me fue llevando hacia la parte de consultoría, que me ujú. encanta y lo he disfrutado, pero sí recuerdo haber sufrido mucho por este tema del rechazo y la verdad es que no pasa nada. O sea, si estás buscando empleo, pues te van a rechazar. Entonces creo que lo que le diría es, pierde el miedo al rechazo, porque en perder el miedo al rechazo está justo la oportunidad laboral donde sí te van a contratar, ¿no? Exacto, sí, total. Pues muchas gracias, Tati. Y haciendo como un resumen de toda esta maravilla de información que no tenemos aquí, ni el 10% de lo que tiene Tati en su cerebro, Sí. entonces, pero van a poder, si toman el programa, van a poder abstraer toda esa información que Tati tiene. Y haciendo un resumen, entonces, por un lado, descarten lo que sí es valioso de lo que no es. Hay mucha sobreinformación allá arriba, entonces revisen muy bien la fuente. No apliquen a procesos, o sea, apliquen a procesos habiendo investigado cuáles son las noticias actuales de la empresa, saber cuál es la que vamos a aplicar. Y en esos tres pasos que me encantaron es primero autoconocimiento, o sea, Tati Duda. nos dijo de una manera súper valiosa y desde la sabiduría que tiene, todo este proceso es de adentro hacia afuera. ¿Qué te gusta hacer? ¿Para qué eres bueno? Análisis de ti mismo. Y no lo hagas con ChatGPT, hazlo tú solito desde un proceso, porque allá en la entrevista no vas a tener a ChatGPT. ¿Qué te ves haciendo? Ir sondeando cuáles son esas compañías que me interesan, hacerlo de una manera ordenada, dónde han aplicado, en dónde se han quedado, que sea un proceso organizado. Incluso aquí yo les diría que vamos a tener una sesión de organización dentro de todo el programa y aquí cuando estén aplicando,
abran una página con casi casi que con el Excel aquí al lado y vayan anotando Exacto. y solo eso. Apaguen todas las demás notificaciones, apaguen WhatsApp y que sea eso lo que están haciendo para que no se vuelva como un proceso desorganizado. Toda tu historia la puedes meter en tu CV, la puedes meter en tus entrevistas, las actividades extracurriculares, las labores sociales que has hecho para poder diferenciarte, esos hobbies. Mira a ver qué puedes estudiar más allá de lo que recibiste en tu plan de estudios. Y lo más bonito es perderle el miedo, que sí Sin duda. implica rechazo. Sí hay un rechazo en este Sí, proceso de selección y tenemos que estar preparados para eso. Entonces ya me encantó porque a mí me cayó el 20 como, ah, claro, cuando, yo cuando creo estoy que lo haciendo trae selección, ¿no? Sí, claro, entonces claro. casi como, abrázalo, abraza el rechazo, Así es, así es. pero desde un lugar optimista, ¿no? Y esta lista Exacto. de fortalezas, logros, de preparación a las entrevistas y entender que cada entrevista es una oportunidad. Y yo diría como, entra a este proceso de una manera de descubrir el mundo, descubrirte a ti, de gozártelo, de aprender, más que de entrar con ese miedo que a ti te pasó y a mí también, sino más como de disfrutarlo y saber que vas a tener a unas personas al lado tuyo acompañándote en ese proceso. Tati, pues muchísimas gracias. No sé si quieras decir unas últimas palabras antes de que Sí, cerremos. solo quisiera cerrar algo. En el proceso de búsqueda de trabajo de los recién egresados, recuerden que no tener experiencia puede ser una ventaja para las empresas. Entonces tampoco te sientas con pena de que nunca has trabajado. Suele pasar mucho. Es que no tengo experiencia, no importa. Eres un diamante en bruto y eso es valioso para las empresas porque tienes potencial. Y recuerda que en tu proceso vas a mostrar lo que sí tienes, los conocimientos que sí tienes. No te preocupes por lo que no tienes, porque siempre todavía no he trabajado. Es que todavía quiero hacer una certificación, pero todavía no la he hecho. No importa. Hoy nos vamos a enfocar en lo que ya tienes de conocimientos por la escuela y por tus actividades y tus experiencias. Y todo el potencial son esas cubetitas vacías que vas a llenar y mucho de ellos se gana con la experiencia. Entonces, que Mm, también recuerden que no tener experiencia laboral es una ventaja. ujú. Qué bonito, sí, total. Y lo hemos hablado con otros directores de recursos humanos que han estado también en las cápsulas de trayectoria Sí, y las compañías los necesitan. Entonces, exacto, sí, exacto. irse como con ese empoderamiento de que aquí me necesitan. Entonces, sí, voy a gozarme el proceso, a platicar con recursos humanos, a platicar con el hiring manager pues que eso haga parte de todo ese proceso de disfrutar este camino. Pues Tati, Así, muchísimas gracias. Ya nos estaremos viendo, ya estaremos haciendo claro, esa sesión con todos los chavos. Futuro con líder, muchísimo. tienes un montón de información en estos momentos para que empieces en esa búsqueda, en ese proceso y pues ya nos veremos en el programa. Están todos invitadísimos. Pues muchas gracias, Tati, que tengas un buen día. Gracias.